Well, let's turn in our Bibles to Ephesians chapter 1. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 1. I'm going to read for us verses 3 to 14. Voy a leer en la escritura del verso 3 al 14. This is one large sentence in Greek, Esto es una oración larga en el griego. but here Paul teaches us how to praise the triune God. Pero aquí Pablo nos enseña cómo orar al Trino Dios. So let's hear the word of God with reverence in our hearts. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia en nuestros corazones. The beginning of verse 3. Comenzamos en el verso 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to the adoption as sons by Christ Jesus to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will, according to the good pleasure which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in him. In him we have also obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we, who first trusted in Christ, should be to the praise of his glory. In him you also trusted, after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Amen. Hago lectura en español. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir toda la casa en Cristo, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo crecido, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Disculpen. Amen. Amén. Let's pray briefly. Oramos. Father in heaven, we thank you again for giving your Son. Padre que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente
por tu Hijo. Give us the Holy Spirit that we would see your glory. Danos el Espíritu Santo para poder ver tu gloria. Help us to know you and make you known. Ayúdanos a conocerte, a hacerte conocer. And we pray that we would use our speech to praise you from our hearts. Y pedimos que uses nuestro mensaje para hablar a nuestros corazones. We pray these things in Christ's name. Amen. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Well, it's interesting that I'm using speech as a metaphor this morning. Es interesante que estoy utilizando hablar como una metáfora en esta mañana. Many of you speak two languages. Muchos de ustedes hablan 2 idiomas. I speak two languages as well. Hablo también 2 idiomas. Unfortunately, it's English and Latin. Desafortunadamente es inglés y latín. So Latin might not help too much. Así que el latín no ayuda mucho. It does help me a lot reading the hymns, though. Me ha ayudado grandemente en leer los himnos. And it's interesting, as we were singing a moment ago, Y es interesante que mientras cantábamos en un momento atrás, that we're actually using our speech for what it was made for. estábamos utilizando hablar para lo que fuimos hechos. People often ask what makes human beings different than animals. Las personas a veces preguntan qué diferencia o qué hace la diferencia entre un animal y un ser humano. Whatever you want to say about the emotional life of your pet, Cualquier cosa que usted pueda decir acerca de su vida emocional, de su mascota, your dog or your cat are not going to worship God on the Lord's Day. tu gato y tu perro no van a glorificar a Dios en el día del Señor. So in many ways, what our speech is made for is what we're doing today and tomorrow. Así que para lo que está hecho nuestra hablar es para lo que vamos a hacer hoy y mañana. Because we can speak, we can communicate with each other, Así como porque hablamos podemos comunicarnos unos a otros, but we can also have communion with God. pero también podemos tener comunión con Dios. And even when there's not a word on our lips, Y aun cuando no haya una palabra en nuestros labios, God knows what's in our hearts better than what we can say. Dios sabe lo que está en nuestro corazón mejor de lo que podemos decir. I heard Pastor Lopez mention earlier my interest in John Owen. Escuché al pastor López hablar acerca de mi interés por John Owen. For what it's worth, John Owen believed we'll all speak Hebrew in heaven. Por lo que John Owen iba, ¿no? So no translator, all Hebrew. No escuché bien. Él cree que vamos a hablar hebreo en el cielo. Perdone. Well, what do we do with our speech? Así que, ¿qué hacemos con nuestro hablar? We tend to speak most about the things we love most. Tendemos a hablar más de las cosas que amamos. I've always found it interesting when my wife and I travel. Yo hablo con mi esposa más cuando viajamos. Sometimes I'll overhear her speaking to someone in the other room, A veces estamos escuchando a alguien en el otro cuarto and almost rhythmically my name will come up. y normalmente mi nombre surge, But then someone hears me speaking in the other room, pero alguien me escucha hablar en el otro cuarto and her name keeps coming up. y su nombre sigue viniendo. Or perhaps it's not just a spouse, but our children. Pero no es solamente nuestra esposa, sino nuestros hijos. We live life together, we share experiences together, Vivimos vida unidos, compartimos experiencia unidos and we tend to speak most about the people who matter most to us. y mayormente hablamos de las personas que más nos interesa, que más queremos. But it's not just people. Pero no solamente son personas, We tend to talk the most about what we love. pero tendemos a hablar más de lo que amamos. That could be our jobs, Puede ser nuestro trabajo, that could be our sports, puede ser el deporte, that could be our favorite books. puede ser nuestro libro favorito. But remember, Jesus says, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Pero recuerden que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. And it's not that it's wrong to speak about jobs and sports and books, Y no es que esté mal que hablemos de trabajo, libros, deportes, but you ever ask the question, why can we speak at all? pero alguna vez he hecho la pregunta, ¿por qué es que hablamos?
It's really to take our speech and our grammar and turn them into praise. Realmente es para tomar nuestro hablar, nuestra gramática y convertirlo en alabanza. I was just reading John Owen the other day, Estaba leyendo a John Owen los otros días and he says the reason why God made our eyes is to see Jesus in heaven. y él dice que la razón por la que Dios me dio ojos es para ver a Jesús en el cielo. And so the reason he made our lips is to speak his praise. Y la razón por la que Él nos dio los labios es para hablar alabanzas a Él. So we begin to speak about the Trinity as Christians, Así que mientras comenzamos a hablar de la Trinidad como cristianos, and then we go to school and develop our grammar, luego vamos a la escuela y desarrollamos la gramática and we learn to speak better about our God. y entonces aprendemos a hablar mejor de nuestro Dios. But what I want to do now is look at Ephesians 1 and ask, what do we do with our speech? Y lo que quiero hacer es mirar Efesios 1 y preguntarnos qué hacemos con nuestro hablar. So we should learn to praise the Father for salvation in Christ in the Holy Spirit. Debemos de hablarle al Padre para la salvación en Cristo, a través de Cristo en el Espíritu. So I'm not making up what I said before about from, through, and in. Así que no estoy... can you repeat that? I'm not making up what I said before. Aquí I no, still no mean estoy, no estoy haciendo algo nuevo de lo que hablé anteriormente. Yeah, from, through, and in, through, and to. De por medio de y en por medio de hacia. So when we look in Ephesians 1, Pero cuando miramos Efesios 1, Paul is praising the Lord for the gospel. Pablo está alabando a Dios por el Evangelio. But he can't help but praise God in Trinitarian terms. Pero él no puede dejar de hablar de Dios, adorar a Dios en términos trinitarios. So what I want us to do today is not just ask what Paul says, Así que lo que quiero preguntar hoy no es lo que Pablo está diciendo, but to pray, Lord, teach me to think as Paul thinks. pero de poder pedirle a Dios que podamos pensar como Pablo piensa. When I think of the gospel, do I think of the glory of the Father? Cuando pienso en el Evangelio, pienso en la gloria del Padre. Do I praise the Father's name for giving his Son? Oro al Padre por dar que dé a su Hijo. And do I praise his glorious grace in the Holy Spirit? Y oro de la gloria de la gracia en el Espíritu Santo. And did you notice what I just implied in how I summarized the text? Así que pueden saber cómo aplico o cómo implico este texto en cuanto a la Trinidad. It's not only that the Father loves us and we pray to him, No solamente es que el Padre nos ama y oramos a Él, but there's actually an emphasis on the Father in this doxology. pero es un énfasis al Padre en esta doxología. And we'll see that the Father represents the majesty of the whole Trinity. Vamos a ver que el Padre representa la majestad de toda la Trinidad. Everything flows to us from him and goes back to him. Todo lo que fluye de nosotros es de Él y va hacia Él. So as we think about the Trinity and praise and worship, Así que mientras pensamos en la Trinidad, adoración y alabanza, in some sense we begin and end with the Father. En cierta manera terminamos en el Padre. What we're going to see in this text is what each person does Lo que vamos a ver en este texto es lo que cada persona hace and who each person is. y quién cada persona es. So I said before that we know who God is because of what he does. Dije antes que sabemos quién es Dios por lo que Dios hace. So in this text we're going to say, what does each person do? Así que en este texto vamos a ver qué esta persona hace And what does this teach us about who each person is? y qué esto nos enseña acerca de quién es cada persona. So again, we praise the Father Así, nuevamente, nosotros adoramos al Padre for salvation in Jesus Christ por la salvación en el Señor Jesucristo in the Holy Spirit. en el Espíritu Santo. So, who is the Father? Así, ¿quién es el Padre? Who is the Son? ¿Quién es el Hijo? Who is the Spirit? ¿Y quién es el Espíritu? Or better yet, O mejor, how does the Father save us? como el Padre nos salva, How does the Son save us? como el Hijo nos salva How does the Spirit save y us? como el Espíritu Santo nos salva. So now you know why every sermon has to have 3 points.
Así que usted sabe que todo sermón tiene 3 puntos. It's Father, Son, and Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. But this is actually what Paul gives us in this text. Y esto es realmente lo que Pablo nos da en este texto. So how does the Father save us? Así que cómo el Padre nos salva. Maybe what we can think about is the image of a fountain. Así que podamos pensar en la imagen de una fuente. The Father is like a fountain on the top of the mountain. Así que el Padre es la fuente en el tope de la montaña. And all the rivers of life flow down from him. Y todo el río de vida fluye por él, o de él. And just as all the rivers go into the sea, Y mientras todos los ríos van al mar and all the waters return to the sea, y todas las aguas retornan al mar, so everything comes from the Father as the fountain of life. así que todo lo que fluye del Padre es la fuente de vida. And all praise and glory go back to the Father. Y toda la alabanza y la gloria va al Padre. So what does the Father do in this text? Así que, ¿qué el Padre hace en este texto? Notice how Paul begins. Fíjense cómo Pablo comienza. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. So we already saw with our baptism that the Father is the head of the family. Ahora vimos en el bautismo que el Padre es la cabeza. And it is our great privilege to pray, Our Father in heaven. Y es un gran privilegio orar, Padre nuestro que estás en los cielos. When we think of the Father, we should think of all the privileges of the gospel. Pero mientras pensamos en el Padre, tenemos que pensar en todos los privilegios del Evangelio. God forgiving your sins is only for this end. De que Dios perdone tus pecados es con el fin de esto. We have every blessing from the Father in heaven, Tenemos toda la bendición del Padre que está en el cielo. and our blessings are heavenly and not earthly. Y nuestra bendición del cielo es en la tierra. In other words, the main reason God saved you En otras palabras, la razón principal por la cual Dios te salva is to say, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus es para que Christ. puedan decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. So if we think about prayer again, Así que mientras pensamos o piense nuevamente en la oración, we actually say a lot about the gospel and how we pray. decimos mucho acerca del Evangelio y cómo oramos. The Father is not better than the Son or the Spirit, El Padre no es mejor que el Hijo o que el Espíritu, but the Trinity is in the order of Father, Son, and Spirit. pero la Trinidad es en el orden del Padre, Hijo y Espíritu Santo. And this means that when we think about the gospel, Y esto we think significa que mientras pensamos en el Evangelio, of everything coming from the Father, tenemos que pensar que todo viene del Padre. and we turn our praise to the Father. Y llevamos nuestra oración al Padre. And what does it mean to give us every spiritual blessing in the heavenly places? ¿Qué significa llevar toda la bendición en los lugares celestiales? In my family, I was an only child, En mi familia yo fui el único hijo and my mother died 5 years ago. y mi madre murió hace 5 años atrás. And when my mother died, everything that she had went to me. Y todo lo que mi mamá tenía cuando ella murió pasó a mí. And if anything happened to me, then it would go to my wife. Y si algo me pasa a mí, pues todo va a mi esposa. But it was pretty simple and straightforward. There's only one child to receive everything. Y es bastante simple, solamente un hijo que recibe todo. God the Father has one natural son. Dios Padre tiene solamente un hijo natural, But he has many adopted sons and daughters. pero tiene muchos hijos y hijas adoptivas. And when Paul says that the Father blesses us with every spiritual Y blessing, cuando Pablo dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, he's saying that the inheritance of his son is your él inheritance. dice que la herencia de su hijo es nuestra herencia, es su herencia. You can call God Father because Jesus called him Father. Usted puede llamar a Dios Padre porque Jesús lo llama Padre. Because Jesus is the natural son, you are adopted sons and daughters. Porque Jesucristo es el hijo natural. Ustedes son hijos e hijas adoptivos. So the greatest
spiritual blessing in the heavenly places is being part of this family. Así que la gran bendición espiritual en los lugares celestiales es ser hijo de Dios. But everything Jesus is, everything Jesus did is yours. Pero todo lo que Jesucristo es y todo lo que Jesucristo hizo es tuyo. So whether you have much or little in this life, Así que si tienes poco o mucho en esta vida, every single one of you in this room is wealthier than the richest king that's ever lived. así que muchos de ustedes, todos los que están en Cristo, son más ricos que el rey más rico que ha estado en la tierra. Do we bless the Father for giving us every spiritual blessing in the heavenly places? Alabamos al Padre por habernos dado nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, In Jesus Christ. en Jesucristo. Then what does he add? He adds to what he just said. Así que, ¿qué él añade? Añade lo que he dicho. He chose us in Christ before the foundation of the world. Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Now notice twice already he said in Christ. Note que hasta ahora él ha dicho 2 veces en Cristo. So I'm going to come back to this in a moment. Así que voy a venir nuevamente hacia esto. But one thing we learn about the Trinity Pero una de las cosas que aprendemos sobre la Trinidad, is that where one person is, there the others are. así que si una persona es, también las otras personas son. So we cannot think about the Father without the Son. Así que no podemos pensar en el Padre sin pensar en el Hijo. We can't know the Son without the Father. No podemos conocer al Hijo sin el Padre. And we can't know either without the Holy Spirit. Y no podemos conocerlo a ninguno de los dos sin el Espíritu Santo. So we could say verses 1 through 6 is about the Father, Así que podemos decir que el verso 1 al 6 es sobre el Padre. but already we hear in Christ, in Christ. Pero hasta ahora hemos escuchado en Cristo, en Cristo. So before the foundation of the world, the Father chose us in Christ. Así que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo Jesús. What Paul is talking about is election and predestination. Lo que Pablo está enseñando es acerca de la elección y la predestinación. Have you ever been offended to hear talk of predestination? ¿Alguna vez ha estado ofendido porque ha escuchado de la elección y predestinación? And what do you think of when the word comes to mind? ¿Qué piensa cuando esta palabra viene a la mente? Is it that God chose some and not others? De que Dios escogió a unos y no a otros. And have we ever said that's not fair? Y algunos pueden decir, eso no es justo. How could God send some people to hell ¿Cómo es que Dios envía a algunos al infierno and choose other people for heaven y escoge a otros para el cielo? before they were born and done anything good or evil? Antes de que esa persona haya nacido o haya hecho algo en esta vida. And it's really easy to take a word like predestination Y es bien fácil tomar la palabra predestinación and turn it into an argument that makes people angry. y convertirlo en un argumento para para enojar a las personas. But have you ever noticed that predestination appears in the context of praise? ¿Alguna vez ha notado que el contexto de predestinación aparece con adoración? Why does Paul talk about election and predestination? Porque Pablo habla de la predestinación y elección. Because he blesses the God and Father of the Lord Jesus Porque Él Christ. está bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. In other words, predestination was not meant to start arguments with your friends. Así que la predestinación no es para usted comenzar un argumento con su amigo. Predestination was meant to drive you to worship. La predestinación era para traerlo a la adoración. Because the issue is not why doesn't God save everybody? Porque el problema no es porque Dios no salva a todo el mundo. The issue is why does this God take notice of me? El problema es por qué este Dios me mira a mí. Who am I that the God and Father of Christ ¿Quién soy yo de que el Dios y Padre del Señor Jesucristo should not only be my God and my Father, no solamente es mi Dios y mi Padre, but that He had me in mind before the foundation of the world? sino que Él me tenía en su mente antes de la fundación del mundo? It's interesting that all of us in this room will be forgotten very quickly after we die. Es interesante que todos en este cuarto hemos sido perdonados luego de tenerlo. And very few Christians that have ever lived have ever been remembered.
Y muchos de los que han sido cristianos y han vivido no son recordados. But why does Paul praise our God and our Father? Pero ¿por qué Pablo adora al Padre, al Dios y Padre? Because as you believe in Christ, your name is written in heaven. Porque si tú has creído en el Señor Jesucristo, tu nombre está escrito en los cielos. This is exactly why Jesus tells his disciples, Esto es exactamente la razón por la que Jesús le dijo a sus discípulos, don't rejoice that the demons are subject to you. no te alegres de que los demonios se sujetan a ti, Rejoice that your names are written in heaven. sino regocíjate porque tu nombre está escrito en los cielos. Do you see what Paul is doing? ¿Ven lo que Pablo está haciendo? He's lifting us out of our earthly obsession Él nos está levantando fuera de nuestra obsesión terrenal to set our hearts in heaven where he is, para poner nuestro corazón en el cielo, en donde Él está, in the presence of his God and our God. en la presencia de su Dios y de nuestro Dios. So I already said this is the one thing no one can take from you. Ya lo he mencionado antes, esto es una cosa que nadie puede quitarte. God is your God and he sent Jesus to save you. Dios es tu Dios y Él envió a Jesús para salvarte. Do you marvel that God had you in mind before the foundation of Usted the se world? maravilla de que Dios te tenía en su mente antes de la fundación del mundo. That nothing you say or do can separate you from his love. Que nada de lo que usted diga o haga te puede separar de su amor. That he sent his son not to create love for you, Que Él envió a su Hijo no solo para crear amor para ti, he sent his son because he already loved you. Él envió al Señor Jesús porque ya Él te amaba. So how do you deal with election and predestination? Así que ¿cómo usted trabaja con la elección y predestinación? The real test of whether you understand these doctrines El verdadero texto de entender esta doctrina is not how well you can argue, no es cuánto puede argumentar, but how loud you could sing. sino cuán duro usted puede cantar. Do we praise the God and Father of Christ Nosotros adoramos al Dios y Padre del Señor Jesucristo for choosing us in him before the foundation of the world? por habernos escogido antes de la fundación del mundo. But notice what else he adds. Pero fíjense lo que también Él añade. The Father is the origin of every blessing we have. El Padre es el origen de toda la bendición que nosotros tenemos. All of these blessings are rooted in eternity. Todas nuestras bendiciones ya estaban en la eternidad. Every one of them is in Jesus Christ. Y todas ellas y cada una de ellas están en el Señor Jesucristo. And what is the goal of them all? Así, ¿cuál es el propósito de todas las bendiciones? That we should be holy and without blame before him. De que podamos ser santos y sin manchas delante de Él. So I said before that forgiveness of sins is a means to an end. Así que he dicho antes que el perdón de pecado es el medio al fin. But forgiveness is the beginning of the gospel, not the goal of the gospel. Pero el perdón es el principio del Evangelio y no el fin del Evangelio. It's better to be a son than a pardoned criminal. Es mejor ser un hijo que un criminal. Okay. Can you And repeat that? Yeah. It's better to be a son. Criminal. Yeah. Can you repeat it? It's better to be a son than a pardoned criminal. Es mejor ser el hijo que un criminal. It's better to be like God than to be forgiven. Es mejor ser como Dios que ser perdonado. So why are we here and why did God make us? Así, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos hizo. To speak his praises, to reflect his glory. Hablar sus alabanzas y reflexionar en su gloria. So what is the good news of the gospel? Así que, ¿cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Every single one of you will stand blameless and holy before God. Que cada uno de ustedes se va a parar sin mancha delante de Dios. Not just in God pardoning your Y sins, no solamente en que Dios ha perdonado tus pecados, but in the Father making you like his Son. pero es que el Padre te ha hecho como su hijo. What more could a Christian want? ¿Qué más el cristiano quiere? I think it's interesting that Jesus says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Es interesante cómo Jesucristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. And then all these other things will be added to you. Y todas estas otras cosas serán añadidas. When what we often hear is this, Cuando Él nos ofrece esto,
Seek first all these other things, Pero cuando la tierra nos ofrece esto, busca todas estas cosas primero and use the kingdom of God to get them for you. y usa el reino de Dios para alcanzar esas cosas. El mundo dice eso. But what is the real health, wealth, prosperity God offers? Pero ¿cuál es realmente la ayuda que el Evangelio nos ofrece? Blessed be the God and Father of Jesus Christ, Bendice a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, who blesses us with every spiritual blessing in the heavenly places, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, who chose us before the foundation of the world, que nos escogió antes de la fundación del mundo that we should be holy and without blame. para que seamos santos y sin mancha. Is God likeness the thing you want most? ¿Es ser como Dios lo más que usted quiere? Then, dear friend, there's good news. Esto es buenas nuevas. This is precisely what God offers you. Esto es lo que Dios le ofrece a usted. If your greatest desire is to resemble God and be like Him, Si tu gran deseo es ser como Dios, then God will give you everything you ever wanted and more. así que Dios te va a dar todo lo que usted siempre ha querido y aún más. Psalm 37 tells us, El Salmo 37 nos dice, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. So, friends, delight yourself in the Father, Así que, amigo, deleítate, que tu corazón se deleite en el Padre. and then ask the Father for whatever you want. Y entonces luego pídele al Padre todo lo que usted quiere. Because what does a heart that loves the Father ask for? Porque ¿qué el corazón que anhela al Padre va a pedir? To be holy and without blame before Him in love. De ser santos y sin manchas delante de Él. This is the only thing I can promise you will happen in your life. Esta es la única cosa que puedo prometerle a usted que va a pasar en su vida. We don't know whether it'll be rich or poor. Nosotros no sabemos si vamos a ser ricos o pobres. We don't know how long we'll live or when we'll die. Nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir o cuándo vamos a morir. But we can praise the Father Pero podemos adorar al Padre who makes us rich in Christ que nos hizo ricos en Cristo and who gives us the inheritance of His Son. y nos ha dado la herencia de su Hijo. God is the heart of the gospel. Dios es el corazón del Evangelio. What else does He add? ¿Qué más Él añade? Well, notice He says explicitly now, Fíjense que Él dice explícitamente, He's predestined us to the adoption as sons by Jesus Christ. porque Él nos predestinó y nos adoptó en Cristo Jesús. When He says adoption of sons, He's actually speaking to men and women. Cuando Él dice nos adoptó como hijos, Él está hablando de hombres y mujeres. He doesn't use sons to say that men are somehow more important. Él no dijo que Él no usa hijos para decir que los hombres son más importantes. But ladies, as well as men, Pero damas, así como hombres, it's good news that you are called sons. son buenas nuevas de que Él los llame hijos. Because the issue is in the ancient world, Porque el problema en el mundo antiguo, only the oldest son got the inheritance. solamente el hijo mayor recibía la herencia. And what is our God and Father telling us? ¿Y qué nos dice el Dios y Padre a nosotros? That men, women, children, Que hombres, mujeres, niños, young and old, adultos y jóvenes, whoever you are, cualquiera que usted sea, we are all firstborn sons. todos somos primogénitos. We all receive the whole inheritance. Todos vamos a recibir la herencia santa. We all know all the riches God offers from Himself. Vamos a recibir toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Do we bless the God and Father of our Lord Jesus Christ? Nosotros adoramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. The last bit of good news in verses 1 through 6 is this. El verso 1 al 6 es este. He works all things according to the good pleasure of His will. Él trabaja todas las cosas por su buena complacencia. In other words, God can do whatever He wants. En otras palabras, Dios nos da todo lo que Él quiere darnos. No one can stop Him or hold back His hand. Nadie puede
pararlo o aguantar sus manos. So the God who chose you in Christ Así que el Dios que los escogió a ustedes en Cristo and adopted you into his family y los adoptó a ustedes en su familia and made you heir of all of his riches y los hizo heredero de todas sus riquezas, can fulfill all of his promises to you. puede cumplir todas estas promesas para ti. So, is it any wonder that Paul says next, Así que hay alguna incertidumbre en lo que Pablo dice luego. to the praise of his glorious grace by which he made us accepted in the beloved. Para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. So I ask the question, what does the Father do? Así que le hago la pregunta, ¿qué es lo que el Padre hace? He saves those whom he loves. Él nos salva. How should we respond to the Father? ¿Cómo respondemos al Padre? Do we love him in return? ¿Lo amamos de Do regreso? do we delight to praise his glorious grace? ¿Nos deleitamos en su alabanza y en su gracia? Who is the Father? ¿Quién es el Padre? The God who is from no one. El Padre, can you repeat that? The God who is from no one? Del Padre, el Dios que... I can hear, ¿qué dijo al final? From no The Father is from none, the Son is from the Father, the Spirit is from the Father, and the Son. Ok, el Padre que no Yeah. es de ninguno. And so the Father is the origin of all blessings. Así que el Padre es el origen, es donde originan todas las bendiciones. The Father is the origin of the Trinity and the origin of every blessing to El Padre es us. de ahí se origina la Trinidad y toda la bendición. Every stream flows from him and runs back to him. Toda fuente corre de Él y va hacia Él. Do we love the Father and praise him for his glorious grace? Amamos al Padre y lo alabamos por su gloria. What about the Son? ¿Qué tal el Hijo? Who is the Son? ¿Quién es el Hijo? Or maybe first, how does the Son save us? Mejor dicho, ¿cómo el Hijo nos salva? The Father saved us by loving and choosing us. El Padre nos ama en escogernos, But as I said Llamarnos. before, all of his blessings are in Christ. pero como dije antes, todas estas bendiciones vienen de Cristo. In Christ appears 12 times in this passage. En Cristo aparece 12 veces en este pasaje. And like the ringing of a bell in our ears, Y como la campana en nuestros oídos, we hear over and over again, in Christ, in Christ, in Christ. escuchamos una y otra vez en Cristo, en Cristo, en Cristo. So how does the Father bless us with all the riches that he's promised? Así que como el Padre nos bendice con toda la bendición que Él nos promete. Never apart from Jesus Christ our Savior. Nunca aparte o fuera de nuestro Señor Jesucristo. This is where the Trinity saves us from making practical mistakes. Aquí es donde la Trinidad nos salva por hacer errores prácticos. Have you ever asked the question, how do I know I'm elect? ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿cómo sé que soy electo, que soy el escogido? How do I know that the Father loves me? ¿Cómo sé que el Padre me ama? Do you look at the Father without Christ? Usted mira al Padre sin Cristo. In other words, Christ is the mirror who shines the Father's love in our faces. En otras palabras, Cristo es el espejo en donde resplandece el amor de Dios a nosotros. If we try to think about the Father's love without the grace of Jesus Si Christ, pensamos en el amor del Padre sin la gracia del Señor Jesucristo, then we'll never know and see the Father's love to us. entonces nunca vamos a ver y conocer el amor del Padre para nosotros. Because if we go to the Father, what does the Father say? Pero si nosotros vamos donde el Padre, ¿qué es lo que va a decir el Padre? Christ is the way, the truth, and the life, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. and no one comes to me apart from Y him. nadie viene a mí fuera de Él. So do you want to see the Father's love? Así que si tú quieres ver el amor del Padre, Then you must see the grace of Jesus Christ. entonces debes ver la gracia del Señor Jesucristo. But as you see the grace of Jesus Christ, Pero mientras tú ves la gracia del Señor Jesucristo, you see the Father's shining face. usted ve el resplandor de Dios en Él. So we can put it this way. Así que podemos ponerlo de esta manera. If the Father is the origin and fountain of every blessing, Que si el Padre es el origen y la fuente de toda bendición,
The Son is like the water running down through the stream. Jesucristo es el agua bajando de esa fuente. And every blessing comes to us through Jesus Christ, none without him. Y toda bendición viene por medio del Señor Jesucristo. And if we divide the Trinity, Si nosotros dividimos la Trinidad, then we lose the comforts of the gospel. así que perdemos la seguridad del Evangelio. So if we look at the Son and ask, what does he do? Sí, entonces si miramos al Hijo y nos preguntamos qué Él hace, We can also see something about who he is. también podemos ver podemos ver quién es Él. The Father is the origin of the Trinity, El Padre es donde se origina la Trinidad, with no beginning and no end. sin principio y sin final. And the Son and the Father are inseparable. Entonces el Hijo y el Padre son inseparables. And as everything begins with the Father, Y mientras todo comienza con el Padre, everything the Father does is through the Son. todo lo que el Padre hace es por medio del Hijo. Maybe before I look at some of the details of the text, Antes de que vaya a los detalles del texto, the language of the Nicene Creed can help us a little bit. el lenguaje de la confesión de Nicea puede ayudarnos. We begin by saying, I believe in God the Father, Podemos comenzar diciendo, creo en el Dios Padre, maker of heaven and earth. el creador del cielo y de la tierra. But then what do we say about the Son? Pero ¿qué dice luego acerca del Hijo? All things came to be through him, Todas las cosas vienen por medio y en Él. and without him nothing was made that was made. Y fuera de Él nada de lo que es hecho pudo haber sido hecho. Of course, I'm quoting John 1 and not just the creed. Así que estoy citando Juan 1 y no el credo. But then who is the Spirit? Pero ¿quién es el Espíritu Santo? The Lord and giver of life. El Señor y dador de la vida. And creation comes from the Father through the Son in the Spirit. Entonces la creación viene del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. So what about redemption? Así que, ¿qué tal la creación? La redención. Redemption is planned by the Father, purchased by the Son, and applied by the Spirit. La redención es planificada por el Padre, adquirida por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. So if I'm onto something here with from, through, and in, Así que si estoy aquí en el de, por medio de y en, and not making all this stuff up, y no estoy creando todas estas cosas, what would we expect to see in verses 7 to 12? ¿qué esperamos ver del verso 7 al 12? Redemption comes through him. Redención viene por medio de Él. And that's exactly what we read, isn't it? Y esto es exactamente lo que hemos leído. In him we have redemption through his blood, En Él tenemos redención mediante su sangre, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. So what do we learn about who the Son is through what the Son does? ¿Qué aprendemos acerca de quién es el Hijo por medio de qué hace el Hijo? Everything the Father does is through the Son. Todo lo que hace el Padre es por medio del Hijo. Whether creation or redemption, Sea la creación o la redención, every work of God is from the Father through the Son. todo el trabajo de Dios es por medio de su Hijo. So, the Son secures every blessing from the Father. Así que el Hijo asegura todas las bendiciones del Padre. I don't mean that the Son has to persuade the Father. No quiero decir, lo que no estoy diciendo es que el Hijo convence al Padre. There's one will in God, not three. Hay solamente una voluntad en Dios y no tres. So when God wills to save you, it's from the Father through the Son and the Spirit. Así que cuando la voluntad de Dios es salvarte es por medio del Señor Jesucristo en el Espíritu. And the work of the Son perfectly reflects the love of the Father. Y el trabajo del Hijo refleja perfectamente el amor del Padre. So when we have forgiveness of sin through his blood, Así que una vez tenemos perdón de nuestros pecados por su sangre, the Son never convinces the Father to forgive you. el Hijo nunca tiene que convencer al Padre que te perdone. Sometimes, I don't know how this is going to translate, but sometimes people think of Christ's intercession as a cosmic wrestling match. A veces las personas piensan que la intercesión
del Hijo es una lucha cósmica. Lucha, I understood. As though we have one giant person wrestling another giant person in heaven. No es que tenemos una persona grande en el cielo luchando con otra persona grande en el cielo. And we're so thankful that the Son is just as powerful as the Father. Y damos gracias de que el Hijo es igual de poderoso que el Padre. Because otherwise the Father would get his hands on us and strangle us. Pues de otra manera el Padre hubiese puesto las manos en nuestro cuello y nos estrangula. But why did Jesus die for our sins? Pero ¿por qué Jesús muere por nuestros pecados? Because it was the will of God Porque era la voluntad de Dios that the Father save us through the Son in the Spirit. que el Padre nos salvara por medio del Hijo en el Espíritu. So if all three persons of the Trinity can't comfort us, Así que todas las tres personas de la Trinidad pueden confortarnos. then what can? Si la Trinidad no puede confortarnos, entonces ¿quién puede? The Father chose us in Jesus Christ. El Padre nos escogió en Cristo Jesús. We have forgiveness of sins in Jesus Christ. Tenemos perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. We are adopted in Jesus Christ. Somos adoptados en Cristo Jesús. We have an inheritance in Jesus Christ. Tenemos herencia en Cristo Jesús. We have every spiritual blessing in Jesus Christ. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. And then he says in verse 10 that all things will be gathered in Jesus Christ. Y entonces en el verso 10 dice que todas las cosas serán reunidas en Cristo Jesús. The entire family of God in heaven and earth, De toda la familia de Dios en el cielo o en la tierra, with all the angels themselves, con todos los ángeles, will join together to praise the Father for his glorious grace, se unirán todos unidos a alabar el Padre por su gracia, which always comes to us in Jesus que Christ. siempre viene a nosotros por el Señor Jesucristo. So I'm focusing on the Trinity this weekend, Así que nos estamos enfocando en la Trinidad este fin de semana, but the Bible gives us a Christ-focused Trinitarianism. pero la Biblia nos da un enfoque trinitario. In other words, the greatest thing we could know about God is he's triune. En otras palabras, el conocimiento más grandioso que podemos tener acerca de Dios es que Él es trinitario. And the greatest thing God ever did was send Jesus Christ. Y la cosa grande que Dios ha hecho es enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo. Every aspect of the glory of God is focused here. Todo el aspecto de la gloria de Dios está enfocado en esto. So what do we see in the text? Así que vemos en el texto, We have redemption through his blood. tenemos redención por medio de su sangre. So salvation is from the Father through the Son. La salvación es del Padre por medio del Hijo. We have God demonstrating his wisdom and his prudence. Tenemos a Dios demostrando su sabiduría y su prudencia. In what way is he doing so? ¿En qué manera Él lo hace? Well, on the one hand, the Son reveals the glory of the Father like no one else can. En una mano, el Hijo revela la gloria del Padre, cosa que nadie puede hacer. But on the other hand, in Jesus Christ, we see the character of God like we could never know in any other way. Pero en otra mano podemos ver el carácter de Dios de una manera que nadie más puede revelarlo. How could a just God forgive sinners without denying his justice? ¿Cómo puedo juzgar a Dios de perdonar a pecadores y justificarlo? By counting our sin to our Savior Contando nuestros pecados en Cristo Jesús and satisfying his justice in his Son. y satisfaciendo su justicia en el Hijo. Today, some have called this cosmic child abuse. Hoy día algunos lo llaman abuso cósmico a su hijo, But remember that there's one will in God and not three. pero recuerden que hay solamente una voluntad en Dios y no tres. And the one God saves from the Father through the Son in the Spirit. En solamente un Dios nos salva del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. It pleased the Father to send the Son, El Padre se complace en enviar a su Hijo and it pleased the Son to obey and suffer and die for us. y el Hijo se place en obedecer, en sufrir, en morir por nosotros. And it pleased the Holy Spirit to make the work of the Father and the Son fruitful. Y el Espíritu Santo se place en hacer el trabajo del Padre y del Hijo.
And we see one will of God, one work of Así salvation que vemos solamente una voluntad de Dios y un solo trabajo de salvación in all three persons. en las tres personas. Notice verse 10. Fíjense en el verso 10. The Father chose us before time, El Padre nos escogió antes de todo tiempo, but in verse 10, in the dispensation of the fullness of the times, pero en el verso 10, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, He gathers together in one all things in Christ in heaven and earth. Él los reunirá a todos en un solo momento. The Father planned that we should have an inheritance. El Padre ha planificado que tengamos herencia, And in verse 11, in Christ, we obtain the inheritance. y en el verso 11 recibimos esa herencia, obtenemos esa herencia. And notice the perfect harmony of the persons. Y noten la perfecta armonía de las personas. As the Father does whatever He pleases, Mientras el Padre hace todo lo que a Él le place, so in Christ He works everything according to the counsel of His will. así que en Cristo Jesús Él trabaja todas las cosas según su voluntad, el consejo de su voluntad. And then notice in verse 12 Y fíjense el verso 12, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. The Father is still the object of worship and praise. El Padre continúa siendo el objeto de nuestra alabanza y nuestra adoración. Some people ask, can I pray to the Son and pray to the Spirit? Algunas personas preguntan, ¿puedo orarle al Hijo o puedo orarle al Espíritu Santo? Well, the simple answer is yes. La respuesta sencilla es sí. Prayer is an act of worship, La oración es un acto de adoración and we worship God. y adoramos a Dios. So if the Son and the Spirit are God, Así que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. then we worship and pray to them just as we do the Father. Así que nosotros oramos y adoramos a ellos como lo hacemos con el Padre. But whether it's prayer or praise, Pero nuestra oración y nuestra alabanza o adoración, we actually see a little bit more of the wisdom of God in a text like this. lo vemos más en la sabiduría y en la voluntad de Dios en estos textos. If everything is really from the Father through the Son in the De Spirit, que todo es en el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu. then if our prayers and praises are directed primarily to the Father, De que nuestra oración y nuestra adoración deben ir primordialmente al Padre, trusting in the Son as our Savior, o confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, and depending on the Holy Spirit, en dependencia en el Espíritu Santo, then we're actually depending on and worshiping all three. que estamos en dependencia que estamos adorando las tres personas. The Father as origin, El Padre como donde origina todas las cosas, the Son as the stream of every blessing, el Hijo como quien fluye en todas las cosas, de quien fluyen todas las cosas, and the Spirit who makes us bear fruit. y el Espíritu Santo dando el fruto. So, do we live for the praise of the Father's glory? Así que vivimos a la alabanza de la gloria del Padre. Do we do so trusting in Jesus Christ? Lo hacemos confiando en el Señor Jesucristo. What does it mean to trust in Jesus Christ? ¿Qué significa confiar en el Señor Jesucristo? It's easy for us to speak about faith often and not think about what it is. Es fácil hablar qué significa hablar de la fe sin pensar en lo que significa. Faith is really believing the testimony of someone else. La fe realmente es creer en el testimonio de alguien más. If you tell me you saw a car wreck on the street, I'll believe you. Si tú me dices que viste un accidente de carro en la calle, te voy a creer. What we read in the gospel is the testimony of God to His Son. Si leemos el Evangelio, es el testimonio de Dios por medio de su Hijo. So if the Father loved us and we need to love the Father, Así que el Padre nos ama y necesitamos amar al Padre. how do we respond to the Son? ¿Cómo respondo al Hijo? All of the Father's promises are in Christ. Todas las promesas del Padre están en Cristo. Do you believe Him? Usted lo cree, Do you trust Him? usted lo confía, Do you receive His testimony? usted recibe su testimonio, Do you receive His Son? usted recibe su Hijo. Do you expect every spiritual blessing because God will be good to His word?
¿Usted cree en las bendiciones del Padre porque Él es bueno con su palabra? Will the God who didn't spare his son fail to keep his word to you? Can you repeat? The God who spared his son, will he fail to keep his word to you? Dios, quien entregó a su Hijo, no va a fallar. So what does the son do? Así que hace el Hijo, He redeems us with his blood. Él nos redime a nosotros por su sangre. Who is the son? ¿Quién es el Hijo? He is the God who is from the Father, Él es el Hijo que viene del Padre, with no beginning and no end. sin principio y sin final. So everything comes from the Father through the Son. Así que todo viene del Padre al Hijo. Through the Son, do you believe the Father? Por medio del Hijo usted cree en el Padre. Through receiving the Son, do you receive the Father? Al recibir al Hijo usted recibe al Padre. In knowing the Son died for you, do you know the Father's love to you? Saber que Él murió por usted es conocer el amor del Padre. What then about the Holy Spirit? Ahora, ¿qué tal del Espíritu Santo? Well, again, if the Father is like the spring from which the waters come, Así que el Padre es la fuente en donde viene toda bendición, o la vida viene, and the Son like the rivers of water pouring down the mountain, y el Hijo es los ríos que bajan de la montaña. the Spirit makes everything bear fruit. El Espíritu hace que hayan frutos. So when we say from the Father, through the Son, in the Spirit, Así que déjame decirle del Padre por medio del Hijo en el Espíritu. everything God does originates with the Father, Todo lo que Dios hace es originado en el Padre, is affected through the Son, es afectado en el Hijo, aplicado en el Hijo, efectivo en el Hijo, efectivo, and perfected in the Holy y Spirit. perfeccionado en el Espíritu Santo. Yeah. So what do we see with the Spirit? Así que vemos del Espíritu. There are two verses devoted to the Spirit, verses 13 and 14. Hay dos versos que hablan del Espíritu Santo, versos 13 y 14. And notice the connection with the work of Christ in verse 12. Mírense la conexión del trabajo de Cristo en el verso 12. We need to trust in Jesus Christ to have God as our Father. Tenemos que confiar en Cristo para tener a Dios como Padre. But how do we come to trust in Jesus Christ? Pero ¿cómo venimos a confiar en Cristo Jesús? You can't get to the Father without the Son, Usted no puede llegar al Padre sin el Hijo, but you can't get to the Son without the Holy Spirit. pero usted no puede llegar al Hijo sin el Espíritu Santo. When I teach children's classes in our church, Cuando enseño en las clases de niños en nuestra iglesia, I like to tell the children something like this. me gusta decirle a los niños estas cosas. Algo así. No Bible, no Jesus. No Biblia, no Jesús. No Jesus, no God. No Jesús, no Dios. But we could also say this. Pero también podemos decir esto. No Holy Spirit, no Jesus. No Espíritu Santo, no Jesús. No Holy Spirit, even the Bible can't help you. Sin el Espíritu Santo, aún la Biblia no te puede ayudar. The Holy Spirit takes Jesus' word in the Bible El Espíritu Santo toma las palabras de Jesús and en la he drives Biblia it into our hearts. y las lleva a tu corazón. We are darkness and we can't see God's light. Estamos en oscuridad y no podemos ver la luz de Dios. The Word of God is full of light. La palabra de Dios está llena de luz. But how could blind eyes take the light in? Pero ¿cómo ciegos pueden ver la luz? So as you hear the Word of God, Así que si tú escuchas la palabra de Dios, what the Holy Spirit does is He turns the lights on in you. lo que hace el Espíritu Santo es que enciende esa luz en ti. He puts new eyes within you. Él pone nuevos ojos en ti. He gives you new hearts. Él te da un corazón nuevo. He gives you new affections. Él te da nuevos afectos. So that instead of simply living for yourself Así que en lugar de simplemente vivir para ti mismo, and your reputations and your jobs and your sports así que en tu reputación, en tu trabajo, en el deporte, and even our families, inclusive en nuestra familia, He leads us to praise the Father through the Son. Él nos dirige a adorar al Padre por medio del Hijo. So what do we see the Spirit doing in this text? Así que vemos el Espíritu Santo dando en estos textos. He's the one that leads us by the hand to the Son. Él es quien nos dirige por medio de la mano hacia el Hijo. So we trust in Christ to the praise of the Father's glory. Así que nosotros confiamos en el Señor Jesucristo para la adoración del Padre en gloria.
Because the Holy Spirit blesses our hearing the word of truth. Porque el Espíritu Santo nos ha bendecido en poder escuchar la palabra verdadera. As one friend of mine likes to say, Así como un amigo mío le gusta decir, the Holy Spirit is the first person we meet, but the last person we get to know. el Espíritu Santo es la primera persona a quien conocemos, pero la última persona que realmente conocemos. In other words, he comes to meet you En otras palabras, Él viene a ti so that you can meet Christ de tal manera que puedas conocer a Cristo and meet God through him. y conocer a Dios por medio de Él. But it's only after we come to know God Pero es después que conocemos a Dios and we look back and reflect on what God has done in our lives y cuando miramos atrás, miramos y reflexionamos en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, we begin to realize that the Holy Spirit came to me before I came to God. entendemos que el Espíritu Santo vino a mí antes que yo fuera Dios. So how do I know the Holy Spirit is working in my life? Ahora, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida? It's not by hearing a voice in my mind. No es escuchando una voz en mi mente. It's not by the Holy Spirit telling me where to move or what job to take. No es que el Espíritu Santo me dice dónde mudarme o qué trabajo tomar, But it's the Holy Spirit acting as the third person in the Trinity. pero es el Espíritu Santo actuando como la tercera persona de la Trinidad. So I said we see who God is by what God does. Así que he dicho que conocemos quién es Dios por medio de lo que Dios hace, But let me reverse the order for a moment. pero déjame revertir el orden por un momento. The Holy Spirit is God from the Father and the Son. El Espíritu Santo es Dios del Padre y del Hijo. We saw this in John 16, which was the first text that we read today. Lo vemos en Juan 16. As the Son has everything that he has from the Father, Mientras el Hijo tiene todo del Padre, John says that the Spirit has everything he has from the Son. Juan dice que el Espíritu Santo tiene todo del Hijo. So if the Son is God from the Father, what does he love to do? Así que si el Hijo es Dios del Padre, The Son loves to take us back to the Father. el Hijo nos ama y nos lleva nuevamente al Padre. And if the Spirit is God from the Father and the Son, what does he love to do? Así que si el Espíritu es Dios del Padre y del Hijo, ¿qué usted cree que Él ama hacer? He loves to take us back to the Son. Él ama llevarnos nuevamente al Hijo. So how do you know you're filled with the Holy Spirit? ¿Cómo usted sabe que está lleno del Espíritu Santo? One simple question. Una pregunta simple. What do you think of Jesus Christ? ¿Qué usted piensa quién es el Señor Jesucristo? In other words, the Spirit of the Son loves to glorify the Son. Es decir, el Espíritu The Spirit of the Son loves to glorify el the Son. Espíritu del Hijo le encanta glorificar al Hijo. And we should be suspicious of anything someone assigns to the Spirit that doesn't glorify Christ. Entonces tenemos que tener cuidado en cualquier cosa que hablen del Espíritu que no glorifica al Hijo. So if all we could say is the Spirit tells me which shoe to tie first, Así que si lo que tengo que decir es qué zapatos debo usar, and someone told me that once, y una vez una persona me dijo eso, or he tells us who to marry, o que nos diga con quién debemos casarnos, or where to live, o dónde vivir, or what job to take, o qué trabajo tomar, we should always ask the question, siempre tenemos que hacernos esta pregunta. what does any of this have to do with Jesus? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? The real thing the Spirit does is he applies Christ to us. La verdadera cosa que el Espíritu Santo hace es aplicar a Cristo en nuestras vidas. And again, we could say every practical problem in the Christian life is a Trinitarian problem. Y siempre he dicho que todo problema en nuestra vida cristiana es un problema trinitario. We don't know the Father's love because we detach the Son and the Father. Nosotros no conocemos el amor del Padre porque desconectamos al Hijo del Padre. And we don't know what the Spirit does because we detach the Spirit and the Son. Y no podemos conocer lo que el Espíritu hace desconectándolo del Padre y del Hijo. But what does Paul tell us about the Holy Spirit? Pero ¿qué Pablo nos dice sobre el Espíritu Santo? After we heard the word of the truth of the gospel, Él dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio, we believe in Jesus Christ, habiendo creído
en el Señor Jesucristo and we were sealed with the Holy Spirit of promise. y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. The promise comes from the Father, La promesa viene del Padre. and when Christ finished his work, Y cuando Cristo termina su trabajo, in Acts chapter 2, we're told he received the Spirit from the Father. en Hechos 2 dice que hemos recibido el Espíritu del Padre. Then he poured out the Spirit on the church. Así que él derrama el Espíritu a la iglesia. And now what is Paul telling you and I? ¿Y qué Pablo nos dice? As you receive Christ in the gospel, Que mientras usted recibe a Cristo por el Evangelio, the Holy Spirit seals you for el salvation. Espíritu Santo te sella para salvación. And what does it mean that he is a seal? ¿Y qué significa que nos sella? Notice that sealing is not something he does, but something he is. No, fíjense que sellar no es algo que él hace, sino lo que él es. A seal is a stamp of ownership. El sellar es una estampa de propiedad. Just like a king putting his seal in wax, showing that a letter is his. Es cuando un rey sella la carta para que sepan quién es él. So the Lord puts the Holy Spirit in your heart, showing that you are his. Así que Dios pone el Espíritu Santo en tu corazón para que sepas quién es. So being sealed with the Spirit is not a special experience of believers. Así que que hemos sido sellados en nuestro corazón no es algo especial en el creyente. Being sealed with the Spirit is what it means to be a Christian. El ser sellado en la vida del creyente es lo que significa ser cristiano. So every time the Father looks on you, Así que todo el tiempo que el Padre te mira, he sees his seal. Él mira su sello. He sees the stamp of his ownership. Él mira la estampa de que tú le perteneces. And Paul adds another metaphor to strengthen what he's saying. Y Pablo hace otra metáfora para fortalecer lo que le está diciendo. The Spirit is not only a seal, but a pledge. El Espíritu Santo no es solamente un sello, sino una promesa. The Father promised you an inheritance. El Padre te promete una herencia. Christ purchased your inheritance. Cristo compró esa herencia. And the Spirit is a pledge of your inheritance. Y el Espíritu Santo es la promesa de esa herencia. In other words, the degree to which you know the Spirit of God, Así que en el grado que tú conozcas el Espíritu de Dios, you've already begun to enjoy heaven on earth. ya has comenzado a disfrutar del cielo aquí en la tierra. So when we gather for worship tomorrow, Así que lo vamos a tener en el servicio mañana, en adorar a Dios mañana. are we seeking the Holy Spirit to glorify Jesus Christ? Buscamos al Espíritu Santo para glorificar al Señor Jesucristo. The more you see the glory of Jesus Christ, Mientras más veas la gloria del Señor Jesucristo, the more the Spirit makes you blameless and holy in Christ, Dios te hace más sin mancha y santo. and the more you Cristo. begin to enjoy heaven and earth. Y mientras eso sucede, usted puede disfrutar más del cielo aquí en la tierra. So what do we see about the triune God from this text? Así que, ¿qué queremos decir acerca del Trino Dios en estos textos? I hope it's clear Eh, that eh. we see the pattern of from, through, in. Espero que sea claro y podamos ver el patrón de por medio de y en. If you don't see from, through, in here, then I totally failed in everything I wanted to say. Si no podemos ver de por medio de en estos textos, entonces he fallado en todo lo que he tenido que decir. What I'm trying to help you see, my friends, Lo que estoy tratando de ayudarlos a ustedes que vean, mis amigos, is that this is a pattern throughout the Bible. es que esto es un patrón que se repite en todas las escrituras. Do we seek to know the Father through the Son in the Spirit? Estamos buscando conocer a Dios por medio del Hijo en el Espíritu. Is the Spirit a seal and a pledge of heaven to you? ¿Está el Espíritu Santo un sello y promesa en tu vida? How do you know? ¿Cómo usted lo sabe? Do you love Jesus Christ? Amando al Señor Jesucristo. Usted ama al Señor Jesucristo. Do you want to know Jesus Christ? Usted quiere conocer más al Señor Jesucristo. Do you want to see Jesus Christ? Tú quieres ver más al Señor Jesucristo. That is what the Spirit does in our hearts and our lives. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones y nuestra vida. These are the real marks of being filled with the Holy Spirit. Estas son las verdaderas marcas de ser llenado por el Espíritu Santo. But as you come to Jesus Christ, don't stop there. Pero mientras vienes al Señor Jesucristo, no pares allí. Swim up the river back to the fountain.
nada el río nuevamente hacia la fuente. The Father has loved you in His Son from eternity, El Padre te ha amado a ti en su Hijo desde la eternidad. which is why the Spirit calls you to Christ today. Es por eso que el Espíritu Santo te llama a Cristo hoy. So we learn to speak Así que from our youth. hemos aprendido a hablar. We learn to speak well as we grow up. Hemos aprendido a hablar bien mientras crecemos. But what do we do with our speech? Pero ¿qué hacemos con nuestro hablar? Can we say to the praise of your glorious grace, Podemos dar adoración a la gloria de Dios, to the praise of your glory, to the praise of your glory? para la gloria, para la alabanza de tu gloria, para la alabanza de tu gloria. Do we use our speech to praise God above everything else? Usamos nuestro hablar para glorificar a Dios sobre todas las cosas And to edify each other as we praise the Father through the Son in the y Spirit. edificar unos a otros mientras adoramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. If you learn nothing else this weekend, Si no ha aprendido nada en este fin de semana and all that the Spirit does is remind you to worship, y lo que el Espíritu Santo te recuerda es adorarle, then praise the Father for His glorious grace. entonces adora al Padre por su gloria y gracia. But let's pray. Let's pray. Oramos. Blessed Father, we thank you Amado Padre, te damos gracias for giving us this glorious text. por darnos este texto glorioso. Drive your word into our hearts. Permite que tu palabra esté en nuestros corazones. Enable us to love your Son who gave His life for us. Permítenos amar a tu Hijo, quien ha entregado su vida por nosotros. And by the power of the Holy Spirit, Y por el poder del Espíritu Santo, we pray that you would imprint His character on us. te pedimos que tú pongas tu carácter en nosotros. Continue to bless our fellowship, Continúa bendiciendo nuestro compartir. and we ask it in Christ's name. Te lo Amen. pedimos en el Señor Jesucristo. Amén. En Amen. estos momentos vamos entonces al almuerzo. En base a usted puede, la comida está allá en el donde estábamos, donde está el café y todo, puede tomar sus platos y salir hacia afuera si quiere y tener coinonía y tener conversaciones y conocernos unos a otros. Así que nos ponemos de pie y oramos por los alimentos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por este banquete que tú nos has dado, gracias por presentar quién tú eres en tus escrituras, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a alabar al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Bendice los alimentos que vamos a tener y bendice el compartir, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.